Estoy en Tepoztlán, un pueblo mágico localizado en el estado de Morelos, lleno de misticismo, hogar del Cerro del Teposteco y de una gran variedad de sabores de nieves. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por recorrer este destino. Tepoztlán es un pueblo mágico ubicado en el estado de Morelos a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Se encuentra a las faldas del Teposteco y sin duda una de sus grandes ventajas es su excelente clima. Antiguamente fue ocupado por varios grupos indígenas. Una parada obligada es el restaurante Los Colorines, ya sea para desayunar o para comer. Está sobre la avenida del Teposteco y lo van a reconocer luego porque es una fachada en rosa mexicano. Está muy padre el lugar, entras y se respira un ambiente totalmente mexicano, hay papel picado, piñatas, está lleno de color, está muy padre, pueden venir a desayunar, a comer o a cenar, pero de verdad es una visita obligada aquí en Tepoztlán. Yo vine a desayunar, pedí una orden de quesadillas, hay varios sabores a elegir, las mías son de queso Oaxaca, de huitlacoche y de flor de calabaza y un juguito de naranja. Están deliciosas las quesadillas. Pídanlas y vienen a desayunar. Ya estoy lista para subir el Teposteco. Se ve que nos espera un largo camino, pero pues vámonos. Subir el Cerro del Teposteco es una actividad obligada al estar en Tepoztlán. Cabe aclarar que llegar hasta la cima es bastante cansado y hay momentos en los que la subida parece interminable. Pero es aquí, en la parte más alta de la montaña, en donde se encuentran los vestigios de un santuario mexica. Ya estoy en la cima del Teposteco. Acuérdense de traer zapatos cómodos porque está un poquito largo y sinuoso el camino y pueden traer su botella de agua o comprar aquí una, además de que no se permite el acceso a las mascotas. En la parte de arriba del cerro se encuentran las ruinas del templo de Tepoztecatl. Además, se tiene una vista muy bonita de todo Tepoztlán. La construcción de sus palacios, templos y conjuntos habitacionales inició hacia el 1200. Y es en este lugar donde se rendía culto a Tepoztecatl, deidad del pulque. En aquellos tiempos, el acceso al santuario estaba muy controlado, pues solo podía llegar ahí gente autorizada a encontrarse con el dios o prestadores de servicios. Actualmente, cualquier persona puede visitarlo pagando el costo de la entrada. Venir a Tepoztlán y no probar la gran cantidad de sabores de nieves que tiene sería un completo error. Así que yo estoy en las Tepoznieves. Aquí pides un cono y dependiendo qué cono pidas, te sirven de 2 bolas de helado a más. En este caso, yo pedí Encanto de la Montaña, que es una nieve de frutos rojos, y el Beso del Teposteco, que es un poquito más cítrica. De verdad, si vienen a Tepoztlán, es una parada obligada. Para comer vine al restaurante El Brujo, que se encuentra en pleno centro de Tepoztlán. Pedí una trucha salmonada, que se le llama así por el color que agarra, muy parecido al del salmón. Está muy buena, muy fresca. Ay, muy rica. Aquí me trajeron panecito con mantequilla. Entonces yo creo que va a contrastar muy bien con el sabor saladito de la trucha. Está deliciosa. Ya estoy en la habitación del tubo. La verdad está un poquito chiquita. Yo viendo las fotos la imaginaba más amplia. Es prácticamente lo que ven. La cama, repisa. Aquí está la puerta al lado. Yo creo doy un paso y llego a la puerta. No hay mucho espacio, si son claustrofóbicos no es el lugar para ustedes. Está interesante la cosa, pero pues con decirles que la cama está de modo horizontal en vez de estar verticalmente,
Entonces yo creo que esta noche me voy a tener que dormir hacia acá, ahora sí que en vez de hacia la puerta. Y pues está muy chistoso, está como divertido. Me siento así como un hámster, una cosa rara. Obviamente no hay baños aquí, los baños están cruzando la alberca, hay de mujeres, de hombres, con sus regaderas y todo. Y pues va a ser una experiencia muy divertida. Para poner las cosas, igual abajo de la cama hay un huequito que queda como de la misma forma del tubo. Entonces pues hay maletas, bolsas, zapatos, pero en sí espacio no hay, es una experiencia diferente. Pues muy buenas noches. Yo pasé la noche en una de las habitaciones de arriba, que son 100 pesos más caras que las de abajo. Esto porque están un poco más aisladas, entonces hay más privacidad y no se escucha tanto ruido. Es un poquito incómodo si son de las personas que se paran mucho para ir al baño en la noche, pues estar yendo al baño porque no están nada cerca, entonces sí hay que atravesar como parte de la alberca, un pequeño jardincito para llegar hasta allá. Entonces, pues sí, eso es como, sería una pequeña desventaja que tiene el hotel, pero bueno, si se les hace un poquito caro para lo que es, acuérdense que aquí no se está pagando por las comodidades que tenga el hotel, sino por el concepto y la originalidad. Entonces estaría padre que se dieran una vueltecita por acá. La Parroquia de la Natividad, el Museo Exconvento de la Natividad y el Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán forman parte del recinto que en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La parroquia y el museo se encuentran en el centro de Tepoztlán. Fueron construidos entre 1555 y 1580 por indígenas zapotecos bajo órdenes de frailes dominicos. Ambos fueron dedicados a la Virgen de la Natividad. El convento de la Natividad fue construido en la segunda mitad del siglo XVI. Aquí vivían los frailes dominicos, quienes se encargaban de la evangelización de los 12,000 habitantes de Tepoztlán. Más tarde, en épocas de Maximiliano, se convirtió en un cuartel de guerra y después el presidente Lázaro Cárdenas lo convirtió en museo y monumento histórico. En el interior del Museo Exconvento de Tepoztlán se pueden apreciar bóvedas y corredores decorados con figuras geométricas y emblemas de la Orden Dominica, así como un claustro con fuente. A la entrada de la parroquia se encuentra el mural de semillas, una ofrenda a la Virgen y una prueba del esmero de crear grano por grano un conjunto de imágenes que celebran la fe y la tradición. En este viaje gasté 204 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México. El acceso al Parque Nacional Teposteco costó 55 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 305 pesos. Y mi habitación en el Tubo Hotel costó 899 pesos. Así que el total por mi viaje a Tepoztlán fue de 1,463 pesos. Tepoztlán es un lugar que se disfruta visitar, pues además de ser un favorito de los capitalinos por su cercanía, mezcla historia, tradiciones y un místico ambiente que prevalecen hasta nuestros días. Esto fue Tepoztlán, espero que les haya gustado. La verdad es un lugar para una escapada de fin de semana, les alcanza el tiempo completamente. Además de que pueden venir a relajarse, pues hay muchísimos lugares que ofrecen masajes, que ofrecen temazcales. Entonces está muy, muy padre la experiencia. Es un lugar con un clima maravilloso la mayor parte del año. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.